¿Qué tal? ¿Cómo están todos en esta edición, una edición más de los Bengals, para platicar sobre lo que es la temporada que viene aquí en 2020 y ahora con la noticia que se suspende el juego con el que se da inicio la patada de la temporada en el que era Dallas contra Pittsburgh y todo esto por el tema del coronavirus? Pero además en ese partido, pues generalmente se le reconoce a los jugadores que van a entrar al Salón de la Fama. Y aquí esto nos está llevando a un jugador 100% Bengal que al parecer no es reconocido, no le gusta a la liga, pero al parecer es porque no es popular, sin embargo los méritos los tiene. Ese tiene el récord del cuarto jugador con más intercepciones en la NFL que hasta la fecha no se ha roto. Y además, el récord del equipo aún se mantiene. Entonces, queremos hablar un poquito de él, que lamentablemente acaba de fallecer, no se conocen las causas, pero bueno, no sé quién quiere empezar para platicar de Ken Jerome Riley. Uy, pues Bueno, si me dejan tomar un poquito la palabra, Toño, perdón. sí, Creo sí, que adelante. lo que dices es importante, Raúl, ¿no? O sea, se cancela el partido por el COVID, pues está complicando la temporada, pero también es cierto que muchos jugadores de buen nivel no han entrado al Salón de la Fama y creo que en el caso de los Bengals, really es un caso muy especial, ¿no? El cuate juega 15 temporadas con los Bengals, tiene 65 intercepciones, eh, tiene 5 touchdowns, o sea, tiene marcas de franquicia bastante interesantes y como bien lo decías, no es el cuarto, es el quinto jugador con más en ese departamento que nombraba Raúl, ¿no? Y es lamentable que jugadores que vienen de equipos, digámoslo así, chicos, no aparezcan en el Salón de la Fama, precisamente por eso, ¿no? Porque no son equipos populares, no son equipos que venden grandes merchandising, no son equipos que han ganado Super Bowls, aunque los Bengals han estado en 2 Super Bowls, y que lamentablemente no se han ganado. El caso de él es interesante porque era un jugador muy completo. No sé cómo tú lo veas, Toño. Sí, bueno, antes que nada quería comentar la pena que nos produce que no se pueda jugar el partido del Salón de la Fama, que iba a enfrentar a Vaqueros y a Acereros, no por el partido en sí, porque el partido siempre es una castaña, pero siempre que hay un partido de Steelers hay posibilidad de que se le lesione a alguien, con lo cual es una pena que no pueda jugar ese partido. Bueno, quitando la broma, pues sí que realmente este jugador, Ken Riley, merecería algún tipo más de reconocimiento, ¿no? Como comenta muy bien Lalo. Es un jugador que estuvo 15 años en el mismo equipo de Cincinnati. O sea, hay que ponerse en aquellos años, ¿no? En los que no existía la agencia libre como ahora, ¿no? Seguro que si hubiera podido irse, habría muchos equipos que lo hubieran tratado de fichar porque probablemente era el mejor cornerback en su época. Una de las razones que argumentan para que no esté en el Salón de la Fama es que no fue elegido para la Pro Bowl, pero volvemos a lo mismo, la Pro Bowl en aquella época, ahora todavía se hace un sistema mixto, pero entonces era solo el voto del aficionado. El aficionado realmente conocía en aquella época a los equipos pues, más mediáticos, puede ser 49ers, puede ser Vaqueros, no sé, el equipo que estuviese más de moda en aquella época. Cincinnati nunca lo ha estado, ni lo está ahora ni lo estuvo entonces, con lo cual no era un jugador que llamase excesivamente la atención. Además, la votación se realizaba a mitad de temporada. Es decir, el aficionado que votaba lo hacía más pensando en lo que había hecho ese jugador el año anterior que lo que estaba haciendo en ese. Realmente no le había dado tiempo tampoco al jugador de desarrollar un juego que llamase excesivamente la atención. Entonces, claro, en la mente del aficionado quedaba más el equipo que había llegado a postemporada, el equipo que había hecho lo interesante al final, que no un tal relay de unos Bengals que estaban ahí. Por esa razón, creo yo que es injusto que se valore la carrera de Riley en función de no haber estado en Pro Bowl y en cuanto a no haber conseguido ningún título, bueno, pues
hay muchos equipos de NFL que no han conseguido ningún trofeo como es el nuestro, y eso tampoco me parece que para lo que debería ser los miembros que eligen a los jugadores del Salón de la Fama, pues no debería contar tanto, sino que debería pesar mucho más la calidad del equipo. Y como ha dicho Lalo, y que probablemente podamos desarrollar más adelante, las cifras, los números puros y duros de Riley, desde luego, merecerían estar en el Salón de la Fama. ¿Algo que nos quieras decir, Absalón? Pues creo que lo que mencionan es bien cierto, ¿no? O sea, tú dijiste que era el cuarto cuando se retiró, y hay que ver detrás de quién estaba, ¿no? En ese momento o sea, siendo el cuarto con más intercepciones en la historia de la liga, estaba detrás de Dick Lane, de Emlen Tunnel y de Paul Krause, y los 3 jugadores los encontramos en el Salón de la Fama. Considero que la manera en la que se eligen los jugadores, como menciona Toño, para ir al Pro Bowl es un poco injusta con los equipos que no tienen muchos aficionados, como es el caso de nuestros Bengals, que no son muy mediáticos, por lo cual es muy complicado que cada año, que haya sido llamado. Y lo vemos en la actualidad, porque tan solo la temporada pasada, creo que el único jugador de los Bengals que fue al Pro Bowl fue Geno Atkins, y creo que ha sido constante durante toda su carrera en la NFL, pero porque ya es reconocido como uno de los mejores tackles ofensivos de la liga. De no ser así, sería muy complicado que fuera llamado. Ahí está el ejemplo de Carlos Dunlap. Carlos Dunlap no es llamado al Pro Bowl, y sus números como defensivo también son muy buenos, incluso a la par de Gino. Y tenemos el caso de Mixon también, que no ha sido llamado, y que han llamado corredores que han tenido un recorrido más curioso, abajo que Mixon. Hace 2 temporadas, el corredor que fue llamado para el Pro Bowl de la AFC fue Conner, de los Aceleros de Pittsburgh, y Mixon tuvo una mejor temporada. De hecho, Mixon fue el corredor con más yardas de toda la conferencia. O sea, estaba abajo de Elliott, de Gurley, creo que de McCaffrey y de Barkley, que eran jugadores de la nacional, ¿no? Pero de la conferencia americana fue el mejor, y no le valió llegar al Pro Bowl cuando sus números eran brutales. Entonces ahí está el claro ejemplo, y fue lo que ha sido injusto para Riley en su momento para poder jugar el Pro Bowl, y ahora para poder ser inducido al Salón de la Fama. Solo un detalle apuntando lo que dice Absalón de los jugadores que están en el Salón de la Fama, para que los oyentes se hagan una idea de los 10 primeros. El primero, Paul Krause, está en el Salón de la Fama. El segundo, Emil Tunnel, está en el Salón de la Fama. Night Train Lane también está en el Salón de la Fama. Luego, Rod Woodson también está en el Salón de la Fama. El quinto sería Riley, y no está en el Salón de la Fama. Empatado con él está Charles Woodson, que todavía no es elegible para entrar al Salón de la Fama. Después viene Ed Reed en el Salón de la Fama, Ronnie Lott en el Salón de la Fama. Darren Sharper no está, pero porque este es un bala perdida, y pues, por problemas por problemas con la ley no está. Y entre los 10 primeros cierra con Dick LeBeau, que también está en el Salón de la Fama. Quiero decir que de los 10 jugadores con mayor número de intercepciones en toda la historia de la NFL, el que no está sin ninguna razón lógica es Ken Riley, es el número 5. Es incomprensible. Eso es incomprensible, y es algo que a lo mejor luego nosotros los aficionados de los Bengals nos quejamos, ¿no? Que de repente es que ni siquiera me reconoces a los jugadores que se lo merecen, ¿no? Y este jugador pues tiene todos los números, todos los elementos, y de hecho fue un factor muy importante para que los Bengals llegaran a ese Super Bowl contra San Francisco, que bueno, por la historia ya no la sabemos, pero sí, o sea, este dato que nos acabas de decir, Toño, es bien importante y es crucial, porque hay algo ahí que hace que nuestros jugadores no lleguen, no sean reconocidos, y que luego el aficionado también lo pague, ¿no? Porque también te dicen, pues tu equipo no tiene jugadores, no tiene... Pues espérame, o sea, si ya analizas, hay, digamos, un poquito de injusticia o una sin razón de que me reconozcas a varios jugadores que, vaya, tienen todos los elementos, todas las tarjetas para entrar, y sin embargo dijéramos que el único pero que tienen en su carrera es que pues, son naranja con negro, ¿no? Que es ser Bengals. No y sé. la historia loca.
Sí, dinos, Absalom. La historia lo marca, o sea, el equipo en su haber tiene solamente un jugador en el Salón de la Fama, que es Anthony Muñoz. Sí, podrían decir que Terrell Owens, pero Terrell Owens no está como venga, ¿no? Más bien él está inducido como, ¿dónde jugó? ¿En San Francisco? ¿En Dallas? Sí, creo que En Dallas y está. San Francisco. Y hay otro Sí, jugador que también es un y más receptor que equipos. ahorita olvidé su nombre, pero toda su carrera la hizo con San Diego, con los Chargers, ¿no? Y después jugó en Bengals, también está en el Salón de la Fama, y en la página del Salón de la Fama se encuentra como jugador de los Bengals, pero está inducido como jugador de los Chargers. Entonces, ahí está ese detalle. Hay muchos jugadores, no solo Riley, estamos hablando de un par de jugadores más que tienen los méritos suficientes para poder estar en este grupo y no han sido inducidos por X o Y circunstancia. Una pregunta, ¿saben si Creo este que número eso ya lo puede... retiró Bengals? No, 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 los nunca. Bengals nada Los más Bengals tienen nunca. un número retirado en la historia, es el de Bob Johnson, que era centro, Gente. y este está retirado porque fue el primer jugador elegido vía draft por el equipo. Se eligió en el 69 cuando el equipo surgió y fue el primer jugador elegido. Por eso es el único que está retirado. Me parece que es el 54. Pero ahorita Ok, digo, también ahí es ahí un punto importante, ¿no? Que también la franquicia a lo mejor ahí está fallando un tanto en esos reconocimientos a jugadores y que también eso puede ser que también esté permeando digamos, un cabildeo hacia la NFL, hacia la liga, para que sus jugadores también sean reconocidos, ¿no? No sé ahí ustedes qué piensan. Pues Sí, es un hecho. efectivamente. Si tu equipo no te reconoce, no te da el valor que mereces como jugador, es muy difícil que la misma NFL lo haga, ¿no? Y ahí está el Claro, punto. O sea, hay muchos digamos, equipos que Yo creo que tienen lo que llaman el anillo de la fama, ¿no? Tienen varios jugadores importantes que merecen el respeto entre sus aficionados. A mí, por ejemplo, me resulta incomprensible que Andy Dalton hubiera podido coger el número 14 de Ken Anderson. O sea, yo creo que de la misma franquicia, creo que tampoco hacen mucho reconocimiento de su propio exacto. talento bueno, y creo que antes de pedir fuera, deberíamos pedir dentro, ¿no? ¿Sabes qué? Creo que tiene que ver más ahí con algo místico, ¿no? Usó el 14 y también traían el 85, ¿no? Ahora pasó lo mismo, ¿no? Que Burrow agarra el 9 y tiene su número 85, ¿no? O sea, le dijeron, ¿sabes qué? Este va a ser tu número, queremos que sea esto. Quiero pensar que es por algo que tiene que ver con la suerte, no sé, ¿no? Pero es que Pero en sí bueno, pues eso ya hay muchos equipos que no acostumbran eso. O sea, en Miami el mismo número 13 tampoco está retirado. Y Tua no Sí, lo tomó por pero, respeto. pero no dejan de reconocer a los jugadores. Y creo que es lo que estábamos comentando, que también quieran o no, la misma institución, el mismo equipo no le está dando el valor, aunque por ejemplo se le hace un reconocimiento en este 50 aniversario a Riley, pero vaya, digamos que lo invitas a la celebración de los 50 años del equipo, pero no hay, como dicen, un anillo, un algo, un retiro, pongo tu nombre en algún lugar, o ayudo a que Mm, llegues al Salón de la Fama porque tienes todos los números, ¿no? Ahí es donde no, está mi tema. creo que el reconocimiento del equipo va más allá de, de la extracancha, ¿no? O sea, invitándolos a eventos, haciendo activaciones, o sea, siempre tenerlos presente en el equipo, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí alguien que creo que debe de estar clavado en el equipo es Chad Johnson, ¿no? O sea, el cuate tiene números, el cuate tiene carisma, o sea, es un tipo que en su momento fue impresionante verlo jugar, ¿no? O sea, hasta de pateador la hacía, ¿no? O sea, no sé, hay una imagen muy famosa donde trae $1, en donde a uno de los referees se lo acerca como diciendo, pues toma, ¿no? O sea, ¿qué listo que pagarte para que marques las faltas o algo así? O sea, era un tipo que envolvía muchas cosas, ¿no? Y como ese hay otros, ¿no? O sea, bien decía a Abs, Carlos Dunlap, ¿no? O sea, es un cuate que, digo, para mí es uno de los mejores jugadores que tiene la franquicia, ¿no? De hecho, yo tengo uno de los jerseys que tengo es de Dunlap porque creo que el tipo representa mucho, ¿no? Es un tipo que siempre está entrenando, que siempre es muy profesional, que siempre es muy entregado,
que busca siempre estar en causas sociales, o sea, un cuate fuera de órbita, ¿no? Y por ejemplo, otro, Ken Anderson, ¿no? O sea, el cuate, cuando llegaron al Super Bowl, el cuate traía un récord impresionante, ¿no? O sea, y desgraciadamente se perdió. Seguramente quiero pensar que hoy en día las cosas pueden cambiar, ¿no? Para bien. Creo que esta temporada puede ser muy mediática para los Bengals. Si es que se llega a dar, puede ser muy mediática precisamente porque pues, existe el asunto de qué va a pasar con Burrow, cómo está, ¿no? O sea, y eso puede también ayudar a que la franquicia crezca en afición, crezca en reconocimientos y pueda ser más fácil que jugadores como Ridley puedan acceder o accesar al Salón de la Fama, ¿no? Yo creo que precisamente en este momento que hay tanta concienciación sobre el tema racial en Estados Unidos, sería también buen momento para reconocer a Riley. Riley llega a la NFL en sexta ronda, entonces había 17 rondas en la liga, de la Universidad de Florida A&M, de los Rattlers, la serpiente de cascabel. Y ese apodo Rattler fue el que le acompañó durante toda su carrera a Ken Riley, porque era realmente, pues, se movía así como una serpiente en el campo, era un jugador muy rápido. Lo que quería decir es que él en su universidad jugaba como quarterback. Sí. Claro, entonces cuando llega a la NFL, en la NFL no hay quarterback negros. Entonces Paul Brown le reconvierte a cornerback y bueno, el chico por lo visto pues era muy trabajador y muy honesto y sin ningún problema se deja su papel de cornerback que probablemente hubiera sido bueno. Él mismo cuando le preguntaban cómo era como cornerback decía que era como Russell Wilson pero más rápido, o sea que seguramente hubiera sido también un buen fenómeno. cornerback. Sí, pero al reconvertirse tenía ese punto de vista de quarterback de la jugada y de ahí también esa facilidad, bueno, no es facilidad, hay que ser muy bueno, esa habilidad para conseguir tantísimas intercepciones como hizo, porque tenía un pasado como quarterback. Así que también creo que sería bueno reconocer cómo hubo una serie de jugadores que por el tema racial pues tuvieron que quizá aparcar una mayor fama, un mayor protagonismo como quarterback y quedar pues en un papel que dentro de que fue de los mejores cornerback de la liga, pues evidentemente no brilla tanto como el quarterback. Fíjate que acabas de dar un dato bien Creo que le importante, Toño, porque efectivamente llega a la NFL, era quarterback, y ahí Paul Brown le cambia de posición. Entonces estás hablando que era una persona dotada en lo que es el deporte, que hoy por hoy para llegar a la NFL necesita estar arriba de lo que es un promedio deportivo. Adelante, Lalo. Fíjate que me imagino que lo cambiaron porque también pues estaba Ken Anderson. Pero pudo haber estado como ¿No? O backup, por sea, ejemplo. Sí, bueno, pero ¿de qué te en el sirve mismo... tener un backup cuando tienes a un cuate que tiene mucho talento? ¿No? O Sí, sea, Lalo, ese creo año que creo era que un es el año desperdicio que... y le vieron otras. Sí, ese año también es cuando se cogen el draft a Greg Cook, que también por desgracia solo nos duró un par de temporadas. Uh-huh. Sí, No, efectivamente, había jugadores mejor dotados probablemente para la posición, no, pero no, a lo que voy es el reconocimiento, o sea, te doy toda la razón, Toño, ¿eh? O sea, el cuate tenía mucho talento, pero tenías adelante a un Ken Anderson todavía con mucho más talento, un tipo en su momento visionario, muy atrevido y todo eso, y pues dejas a Paul Brown diciendo, ¿qué hago, no? O sea, lo dejo de backup que nunca va a lucir, o tiene otras habilidades, le encontramos y lo desarrollaron. Y ve, o sea, sin ser un jugador en su posición natural, el mérito que tuvo, ¿no? Creo que eso debe de impulsar más a que el equipo, a que la liga reconozca este tipo de talento, ¿no? Que si bien es cierto que a lo mejor no es el quinto mejor de la NFL y todo eso, pero el solo hecho de haber cambiado su posición natural
y jugar en una que no lo era y dar el récord que tuvo, eso es un mérito, ¿no? Porque eso habla de la disciplina del jugador. Exacto, y también de la habilidad de Paul Brown, ¿no? Un poquito de lo que se menciona que era un genio del americano. Y sí, la disciplina del jugador, definitivamente. ¿Creen que en un futuro se le dé este reconocimiento o será de esos personajes que siempre estaremos hablando que la liga no le hace justicia? Creo yo que, por lo que mencionó en un primer lugar Antonio, lo del racismo, lo del que es el tema de momento en Estados Unidos, por el hecho de que acaba de morir, podría ser que la NFL le hiciera un reconocimiento póstumo, ¿no? Pero también lo veo muy difícil porque tenemos a Ken Anderson desde hace como 20 años luchando por entrar al Salón de la Fama. Y entonces sí te pones a pensar que dices, pues ojalá, pero lo veo muy, muy, muy complicado. Sobre todo tomando en consideración el proceso de selección de jugadores para el Salón de la Fama. O sea, tienes que tener el 80% del apoyo. Son 39 votantes. Tienes que tener el 80%. Entonces, es algo bien, bien complejo. Ok. Sí, sí, para que entre Anderson se tiene que morir, a lo mejor no le apetece mucho entrar en el salón. Fíjate, yo creo que Anderson seguramente en el momento en que fallezca, sí va a entrar automáticamente, porque él sí está como que con un poco de más reconocimiento. Aparte, él tiene un poco más de récords en cuanto a la posición y a la franquicia, y podría ser más fácil. A Riley lo veo complicado. Y además, pero otro valor añadido a la candidatura de Riley es que cuando termina su carrera como jugador, pues bueno, no se va a su casa a pasar los días y a gastar el dinero que ha ganado. Él sigue vinculado a la NFL, creo que fue entrenador, creo que Packers, y luego fue a su universidad de origen y donde también fue entrenador y estuvo como director deportivo muchos años. Que, o sea, existe una vinculación durante grandísima parte de la vida de este Riley al fútbol americano, que eso también debería contar, ¿no? Claro, ¿no? Porque son gente que se dedican a fomentar el deporte, a siempre Exacto. estar presente, activo y dar lo mejor de sí, ¿no? O sea, como bien lo dices, ¿no? ¿Cuántos jugadores no hemos visto que se retiran y pues se van a su casa y ya, ¿no? Sin embargo, y eso es algo que a mí, por ejemplo, de los Bengals me gusta, muchos de ellos se dedican a ser asistentes, buscan otras actividades que tengan que ver, que estén relacionadas con la NFL, ¿no? El mismo Chad Johnson, ¿no? Yo no sé por qué no lo contratan para relaciones públicas en los Bengals, ¿eh? O sea, el tipo es alguien que tiene mucho carisma, que lo sigue la gente, que siempre está buscando que el equipo dé más, ¿no? Que dé ese brinco, ¿no? Y que él se quedó con las ganas de accesar a juegos de campeonato, a grandes cosas, ¿no? Y hoy en día, pienso que pues con la reestructuración que se está haciendo, con todo lo que se está moviendo, puede ser interesante que grandes jugadores, que no nada más son de los Bengals, ¿no? O sea, eh, otros de otros equipos puedan ser considerados, ¿no? Por ejemplo, yo no sé si Warren Moon es uno de los jugadores que está en el Salón de la Fama. El cuate tiene los números, el cuate tú lo veías jugar y era fuera de serie, ¿no? Pues no sé si tengamos algo más que agregar. Nada más una cosa, estoy encontrando aquí en la página del Salón de la Fama. Ajá. Ya encontré el jugador que les decía, de los Bengals. Hay tres, ¿no? Está obviamente Anthony Muñoz, Terrell Owens y Charlie Joyner. Pero aquí misma, la misma página nos redirecciona a algo que se llama Salón de la Fama Bengals.com. Ajá. No sé si realmente exista ese Salón de la Fama. Y fíjense nada más los nombres. Ken Anderson, Paul Brown, Chris Collinsworth, Isaac Curtis, Boomer Esiason, Tim Krumrie, Anthony Muñoz y Ken Riley. Esos digamos que son los miembros del Salón de la Fama del equipo. Ok, bueno, pues por lo menos ya nos aclaraste el punto de si la institución los había reconocido. Sin embargo, yo creo que sí le falta ese cabildeo hacia los equipos, por lo que mencionaba Lalo o Antonio, no me acuerdo bien, en el que decían que necesitas cierto porcentaje para que puedas ingresar.
Y entonces, 80%. ajá, exacto. Entonces, ahí yo creo que es la parte donde nos está faltando, ¿no? Ese cabildeo para que nuestros jugadores, o sea, no nada más sea un Anthony, sino sean más jugadores como un Ken Anderson, que creo que tenemos que hacer un programa sobre él. Y bueno, sí creo que la institución, esperemos, como dijo Lalo, más adelante cambie y empiece a impulsar un poquito más ahorita que parece que vamos a estar en el reflectores. Burrow sigue vendiendo muchos jerseys, lo cual es bueno para nosotros porque quiere decir que nos está poniendo en el mapa y pues esperar que la temporada no se cancele, que digo, antes que nada está la salud de todo el mundo, pero también es un factor bien importante. Firme su contrato primero, Pani. También, Toño, tú querías decir algo. Sí, Perdón, antes de que se me vaya, Toño, perdón. Fíjate que de los novatos, nada más de la primera ronda, creo que nada más han firmado 6. Todos los demás todavía no firman con sus equipos, ¿eh? Estaban sacando ese dato el otro día en medios. Me está interesante. ¿Pero de novatos de Bengals o de novatos en general? O sea, de los 32 que se seleccionaron en la primera ronda, creo que por ahí va el dato. Solo 6 jugadores han firmado su contrato. Wow. Toño, ¿nos ibas a decir? Sí, bueno, lo que comentaba Lalo probablemente sea por el tema del virus, que aún no han podido juntarse y entonces, pues, supongo que sea esa la razón por la que hasta ahora han firmado tan poco. Era para comentar otro dato que tenía sobre Riley, que no me gustaría que se quedase sin nombrar, ¿no? Riley se retira con 35 años, que es una edad ya considerable, que es también muestra de una persona que se ha dedicado a cuidar su cuerpo, a prolongar su carrera deportiva todo lo posible. Y juega una última temporada siendo coordinador defensivo de Dick LeBeau. Y en aquel momento Riley tenía menos intercepciones que LeBeau. Y LeBeau le convence para que renueve una temporada más para que supere el récord de LeBeau. Y efectivamente, en esa última temporada es una de las mejores de Ken Riley y le supera y queda, bueno, según tengo aquí los datos, pues fue elegido como por la prensa para el equipo All Pro de la liga ya en sus 35 años. O sea que creo que también merecería la pena destacar que fue un jugador que durante toda la vida se cuidó y que tuvo una carrera prolongada y que incluso hasta el último momento fue altamente productivo. Claro, porque no muchos llegan, el promedio son de 5, 8 años y él todo el tiempo que No, te está haciendo claro, mucho. y una cosa que tengamos en cuenta que está en los líderes de intercepciones. No es lo mismo el juego de pase en la época de Riley que la época actual. Ahora se pasa muchísimo. Entonces solo se pasaba prácticamente en tercer down cuando era un tercer down largo. O sea, las oportunidades que tuvo Riley para conseguir intercepciones son muchísimas menos de las que tienen los cornerbacks actuales. Luego le da, para mi punto de vista, le da mucho más mérito al número que consiguió. No, pues sí, definitivamente un jugador fuera de serie. Nos quedan ya 2 minutitos escasos. ¿Algo que quieran decir, mandar mensaje? Mira, nada más complementando lo que dice Toño, creo que el juego ha cambiado en los últimos años y precisamente tiene que ver con eso, ¿no? O sea, cuando jugaban en los 80s era muy, muy evidente, ¿no? Que era carrera y pues lanzabas cuando tenías que lanzar y eso, ¿no? Y de los 90s para acá cambió para mí creo, espero que así lo vean ustedes, no sé, a mí me da la impresión de que se desarrolla mucho el juego aéreo, ¿no? Y entonces, este dato que da Toño es interesante, ¿no? Cómo cambian y no es lo mismo, ¿no? El nivel de intercepciones. Hay equipos hoy en la actualidad que están cambiando precisamente a correr más el balón más que a pasar, ¿no? Entonces, esto va a ser interesante precisamente para algunas estadísticas que se van a empezar a mover en los próximos años, ¿no? Vale. Antonio. Bueno, ya para cerrar la conversación, como estaban hablando de Burro, creo que ha salido una noticia que en las reuniones los entrenadores le tienen que decir a Burro que tranquilo, que vaya más despacio, que va un poco por delante de ellos incluso y que cuesta seguir
las reuniones de lo avanzado que va, de las ganas que está poniendo en aprender todo, en implicarse, y eso creo que es una muy buena noticia para todos. La verdad es que sí, también había leído ese punto y que le dice, bueno, es que no todos estamos ahí, aguántanos, y que es es muy buena señal para los coaches, les está agradando mucho. ¿Algo más, Absalom, que quieras decir antes de despedirnos? Se supone que ya el 20 de julio los novatos se presentan, ¿no? En el Paul Brown para empezar a entrenar. Y lo que mencionaba Lalo es bien importante. Estamos regresando a la antigua forma de jugar, ¿no? En el cual el corredor tiene un poco más tiene más presencia sobre el campo. Nada más hay que notar los contratos que se les están dando a los corredores. O sea, se ve que sí, si bien se va a hacer como que un tipo de simbiosis entre pasar, correr para complementar todo lo que es el juego. Y para eso se necesita un buen corredor y un buen pasador con receptores seguros. Y yo creo que nuestro equipo tiene eso. Yo también Fíjate creo que hay un equilibrio interesante. yo creo que también Tiene creo un que tiene equilibrio. eso, pero Ujú. pues, tus pronósticos no son los mejores, Absalom, de la vez pasada. Espérate Entonces, Porque un par de años, espérate un par de no años, cuadra. Carlos. Vale, vas, Lalo. yo creo que ahorita lo importante es que la franquicia vuelva a retomar los años dorados, en los 80s, ¿no? Que tuvo muy buenos números y y eso puede ayudar para que también luzcan otras personas, ¿no? Otros jugadores para estar en el Salón de la Fama, ¿no? O sea, ahorita lo que decía Abs del Salón de la Fama de los Bengals, pues creo que hay gente que tiene los números, que puede estar ahí, y pues es un reconocimiento a la franquicia, ¿no? Que pueda dar ese salto, ¿no? De ser una franquicia muy modesta, si lo quieres ver junto con Buffalo, Detroit, este, no sé, Cleveland, pues ya puedan dar ese salto para que ya no se les vea así. Y creo que esta temporada, si es que se llega a jugar, puede ser un buen inicio, ¿no? Nada más complementando lo que decía Toño de Burrow, a mí me gustó mucho cuando fue las protestas raciales, la postura que tuvo, ¿no? Y ahí te das cuenta de que el cuate le gira la piedra, o sea, no fue Breeze, no fue Eggman, no fueron esos grandes jugadores del NFL, sino un chavo que está consciente de las cosas, que se lanzó a una ofensiva diciendo, ¿sabes qué? Creo que no estamos entendiendo las cosas, necesitamos comprender lo que está pasando en Estados Unidos. Y eso habla bien de él, ¿no? Él quiere tomar un liderazgo. Esto puede cohesionar muy bien al equipo, al interior, porque pues lo van a ver como él quiere verse, ¿no? Como una persona seria, un líder que puede estar apuntalando muchas cosas. Exacto, eso me gusta porque es parte de lo que yo digo que es la nueva era de los Bengals, donde empieza a ser protagonista. Pues ya no nos queda tiempo, nos da mucho gusto que nos sintonicen, que nos vean por el canal de YouTube, síganos en las redes sociales, Jungla Hispana, allá, pues digamos, en la madre patria, como le dicen, aquí en México, en España, Mex Bengals, también nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, y pues bueno, nos veremos en una edición más, a ver qué tema se nos ocurre, que yo creo que va a ser Ken Anderson. Y pues mientras disfruten este contenido, manténganse sanos. Hasta luego. Cuídense mucho. Bye, hasta luego. Cuídense.